purísima, sin pecado concebida, bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia que hacemos hoy, donde estamos viendo la vida de nuestra Santa Faustina Kowalska. Y como saben, en este camino de Santa Faustina, desde aquella ciudad tan importante para la Divina Misericordia como es Vilna, ustedes saben, como hago una especie de paréntesis, que actualmente en la ciudad de Vilna, que en la época de Santa Faustina era parte de Polonia, después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser propiamente la capital de Lituania. Hoy allí en la capital de Lituania hay un santuario donde está la primera imagen pintada de Jesús misericordioso. Entonces, aquel que alguna vez haya viajado por allí o alguna vez pueda hacerlo, puede ir a Lituania y buscar en el centro de Lituania. Yo no tengo el honor de haber conocido, y está el santuario de la Divina Misericordia, donde está esta primera imagen, que bueno, algún día haremos una catequesis, todo el camino de la imagen, después de que comenzara, recuerden que muere Santa Faustina, ella estaba en Cracovia, pero el padre Sopocko quedó en Vilna siempre, porque era sacerdote de la arquidiócesis de Vilna, y la imagen estuvo a punto de ser destruida, perdida, abandonada, y se salvó de milagro, y bueno, se la redescubrió en torno a la década del 90, O sea, por eso es tan importante Vilna, tiene mucho que ver con la imagen, con el padre Sopocko, y en la catequesis que estamos viendo, hoy vamos a ver es el camino de Santa Faustina ya de Vilna a Varsovia. Abandona Vilna. Ella tenía la idea de quedarse en Vilna para fundar una nueva congregación, pero como vimos es movida por la obediencia y un poco también por la incertidumbre de su propio discernimiento, y se va a Varsovia y nunca termina de dejar la congregación para fundar una nueva congregación. Es una prueba tremenda por la que pasó durante su vida Santa Faustina, al punto que llegó a escribir la regla espiritual de esta nueva congregación a la que ella iba a fundar, que se iban a dedicar a implorar misericordia a Dios por el mundo entero. Una prueba por la que el Señor le hizo pasar a Santa Faustina, pero que ella hasta los últimos meses de su vida no desistía en que estaba esa idea de fundar misteriosos caminos de Dios por los cuales Jesús la iba configurando el corazón de Santa Faustina como el de Él, modelado por el dolor, modelado por la prueba. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad y no la mía. Esa súplica de Jesús, bueno, la vivió también Santa Faustina. Bueno, resulta que ahora es el viaje de Santa Faustina a Vilna. Lo vamos a ver, ella relata un poco de este viaje en el numeral 630. 630. Es el viaje en tren que hace Santa Faustina desde Vilna a Varsovia. Desconozco la cantidad de kilómetros que hay, se los puedo averiguar para la próxima catequesis, pero es un viaje largo, seguramente es largo, seguramente en torno a 300 kilómetros más. Y Santa Faustina escribe así, numeral 630. De pronto vi junto a mí a uno de los 7 espíritus radiante como antes, con aspecto luminoso. Lo veía continuamente junto a mí cuando iba en tren, porque ella iba en tren desde Vilna a Varsovia. Veía que sobre cada iglesia que pasábamos había un ángel, pero en una luz más pálida que la del espíritu que me acompañaba en el viaje. Y cada uno de los espíritus que custodiaban los templos se inclinaba ante el espíritu que estaba a mi lado. En Varsovia, cuando entré por la puerta del convento, había llegado ya después de ese viaje en tren, que seguramente en la década del 30 no eran como los trenes de ahora en cuanto a su velocidad y comodidad, sino que habrán tenido que cada viaje en tren era ir más o menos con el riñón en la mano.
Cuando entré por la puerta del convento, el espíritu desapareció. Agradecí a Dios por su bondad. Agradecí a Dios por su bondad, por darnos a los ángeles como compañeros. Bueno, acá me informan, 463 kilómetros hay de distancia entre Vilna y Varsovia. Se imaginan, 460 kilómetros. Estamos hablando de una especie de, para ir en tren, un tren lento, un viaje larguísimo. Un poco puede ser lo que hay entre Córdoba y Rosario. Para los argentinos por ahí nos puede servir para ubicarlo. Agradecí a Dios por su bondad, por darnos a los ángeles como compañeros. Oh, qué poco piensa la gente en que tiene siempre a su lado a tal huésped y a la vez un testigo de todo. Pecadores, recuerden que tienen un testigo de sus acciones. Recuerden que tienen un testigo de sus acciones. Bueno, en este viaje corto, que hoy en tren se lo puede hacer mucho más rápido que entonces, que tal vez en auto se lo hacen 6 horas. Bueno, ¿y qué le pasó a Santa Faustina? Esta experiencia de un ángel. Y cuando uno, nunca dejo de repetir esto y de pensarlo, cuando Santa Faustina escribe el diario espiritual por pedido de su director espiritual, en definitiva por pedido de Jesús, también lo hace el Señor por nosotros, para que nosotros sepamos la experiencia de Santa Faustina y redescubramos nuestra fe. Hoy que poco se habla bien de los ángeles, muchas veces no se habla de los ángeles como si fuera una especie de género literario o invento o una cosa como antes eran, entre comillas, tontos y pensaban en los espíritus, entonces atribuían a los espíritus acciones que eran del hombre. Eso es muchas veces un racionalismo bíblico que no tiene que ver con nuestra fe católica, ¿no? A veces pasa eso, no se habla porque hemos caído con ese miedo, en esa mala interpretación de estas personas reales, creadas por Dios, o pasa al otro extremo. Se habla de los ángeles, pero en una visión así, podemos decir, esotérica, una forma apartada de lo que es la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesucristo, la tradición de los apóstoles, de lo que significan los ángeles. Entonces, en primer lugar, acá Santa Faustina tiene una visión importante, ve algo que por ahí nosotros no sabemos bien, porque no nos han enseñado, porque se habla poco. Santa Faustina ve que el ángel que tenía a su lado era mucho más radiante que los ángeles que veía que estaban en otras partes, custodiando las iglesias, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nosotros sabemos que hay 9 coros de ángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades, arcángeles, ángeles. Y esa es una jerarquía que podemos decir de naturaleza, en cuanto han sido creados los ángeles en esos 9 coros angélicos. Ahora, cuando uno entra a profundizar el tema de los ángeles, encuentra que hay una nueva jerarquía. Porque los ángeles todos, en sus 9 categorías, en sus 9, podemos decir, coros, han sido sometidos a una prueba tremenda en su tiempo angélico, distinto al tiempo nuestro, que cuando terminó esa prueba resultó esa división entre ángeles buenos y los ángeles caídos, los demonios, los que se apartaron de Dios, voluntariamente. Entonces, ahí hubo otra jerarquía de ángeles buenos. Hablemos de los ángeles buenos. ¿Qué quiere decir? Que a veces puede ser que un querubín, un serafín no haya amado tan intensamente como hubiera estado llamado a amar. Y sí un ángel que de la jerarquía más pequeña
sin embargo ha llamado con una intensidad tal que puede ser mucho más radiante que otra jerarquía más alta. Entonces ahí hay un misterio muy grande, porque Dios ha puesto a prueba a los ángeles para que ejercitarlos en la fe, en la esperanza, en el amor a Él. De acuerdo a la visión que ellos tenían de Dios, fueron probados, y en las virtudes. Entonces, esto es muy importante, porque esa misma prueba que pasaron ellos es para nosotros. Y tal vez, y acá paso de la doctrina a la hipótesis, el ángel de la guarda que ha sido colocado al lado nuestro, haya en su prueba, haya estado como probado en aquello que seríamos probados nosotros, como para que Dios en su bondad nos diera un compañero de camino que sabe caminar el camino en aquella prueba decisiva de nuestra vida. O sea, estoy hablando de una hipótesis, no es doctrina, son desarrollo del pensamiento católico, ¿no? Entonces no lo tomen como una doctrina del catecismo, ¿no? Es simplemente uno como que proyecta la bondad de Dios, que por qué no nuestro ángel custodio sea un ángel que durante su propia prueba pasó aquello que tal vez nosotros nos toque pasar definitivamente y decisivamente, para ayudarnos, podemos decir, con mayor experiencia. ¿Por qué? Porque los ángeles desarrollaron sus virtudes, su fe, su amor, su esperanza y otras virtudes espirituales, principalmente porque no tienen cuerpo. Desarrollaron a unos más unas virtudes que otros, de acuerdo a la prueba que tuvieron. Y entonces, bueno, tal vez Dios nos ha provisto de un amigo, un verdadero amigo, y por eso es la importancia de este numeral. Como nos dice Santa Faustina, no nos damos cuenta del huésped que tenemos. Primero le llama huésped, lo llama de dos modos Santa Faustina, lo llama huésped. Ha venido a nuestra casa es nuestra vida. ¿Cómo tratamos a este huésped? Porque este huésped, como tratamos a los seres humanos como un huésped, ¿cómo lo tratamos a él? Es como lo tratamos a Dios. Si viene a nuestra casa alguien que ha sido delegado por otra persona, lo tratamos como aquella persona a la que está reemplazando. Entonces, si no lo queremos a la persona que nos ha enviado a este delegado, trataremos con poco cariño al delegado. De la misma manera, cuando tratamos mal al ángel, o cuando tratamos mal con la indiferencia, el desprecio, la desconfianza, cuando no lo tratamos, cuando no establecemos aquello para lo cual Dios nos ha dado, un compañero de camino, para ir camino a Dios, un camino a la eternidad, un camino a encontrar a Dios en el detalle, en las cosas de cada día de nuestra vida, a nunca sentirnos solos. ¿Cuántas personas aquí están solas, sufriendo la soledad? Porque no han establecido tal vez una verdadera y profunda amistad con nuestro ángel. Si bien los ángeles no tienen nombre, porque son espíritus, no necesitan ser nombrados, identificados entre ellos, entre los seres espirituales, pero para nosotros, tendríamos que nosotros pedirle con un nombre. ¿Cómo quieres que te llame? Pidámosle en la oración, ¿cómo quieres que te llame? A nuestro ángel de la guarda. Entonces sepamos que tenemos un compañero de camino y tratemos con él, tratemos bien a este huésped, tratémoslo como un huésped. Qué hermoso, sin que Santa Faustina quisiera hacer una identificación teológica, sin embargo le llama huésped y nos da una clave de trato al ángel. Tratarlo como huésped de mi vida, en mi casa. Está Él, está Él. Y a la luz de su presencia, ¿cómo puedo tratar al prójimo? ¿Cómo puedo hacer esta tarea si nadie me vea, si está Él? Por eso Santa Faustina también le llama testigo, testigo de todos nuestros hechos, de todas nuestras obras. Así dice Santa Faustina, un testigo de todo. O sea, un huésped y a la vez un testigo de todo. Entonces, tratemos mejor como huésped. Y que sea él testigo también, porque el ángel de la guarda es el que presentará ante Dios
Las obras buenas y también las obras malas que hemos hecho, porque Él ha sido testigo. Entonces, tratemos con inspiración, inspirados por este numeral de Santa Faustina, pero sobre todo inspirados por la realidad de la enseñanza de la Iglesia. Tenemos un ángel de la guarda, tenemos una persona enviada por Dios, buena, sumamente buena y experimentada en el combate de la vida espiritual, a nuestro lado. Tratémoslo como quisiéramos tratarlo a Dios. Y sepamos que Él va a ser el testigo de nuestras obras. Entonces, cuando ustedes piensen en hacer algún acto, tengan la tentación de algún acto malo, piensen en este espíritu bueno, que nos llama para el bien, que no quiere que hagamos el mal. Pero también piensen que cuando uno quiere hacer algo que nadie en esta tierra se va a dar cuenta, ¿quién va a reconocer esto que estoy haciendo? Y uno a veces se desanima en las cosas bien, en la perseverancia en la vida matrimonial, en el servicio apostólico, en la virtud, en el bien, en la oración. A veces pensamos que estamos en esa soledad que nadie nos ve. Pensemos que no, sí, Él sí nos ve. Primero que Dios nos ve, claro, por supuesto. Pero supongamos que hay una persona al lado nuestro que sí nos ve, que es valiosa esa decisión que vamos a tomar, que nadie en el mundo, ninguna otra persona se va a enterar, pero Él sí. Entonces, no tengamos miedo de hacer cosas invisibles a los seres humanos, porque son visibles para nuestro ángel, y que de ese modo tratamos bien a nuestro huésped, y que le demos siempre alegría a nuestro huésped, y virtudes para que Él pueda ser testigo de las cosas buenas que algún día nos permitan gozar más de Dios en el cielo. Queridos hermanos, una alegría estar nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.